el avance de la mega reforma, los tiempos que hay para la discusión. Queremos conversar con el diputado Nelson Venegas, subjefe de bancada del Partido Socialista. Ahí está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas Saludarte a ti y a gracias. toda la gente que está viendo. Muchas gracias, diputado, por este contacto. Lo veíamos ahí en las imágenes. También usted formó parte de ese grupo de parlamentarios que dio cuenta de estas indicaciones, el documento. Podemos saber, ya lo escuchaba, me imagino usted, voz de nuestra compañera, se está procesando todo lo que indicaron. ¿Cuáles son los lineamientos de estas indicaciones? ¿Hay alguna propuesta distinta a la que conocemos dentro del megaproyecto? La verdad es que hay varias propuestas y yo creo que hay varias propuestas que son muy interesantes además, porque tienen que ver con el desarrollo económico y no solo el crecimiento económico. El proyecto que se está presentando tiene un lineamiento y básicamente está destinado a recuperar el crecimiento económico, el dinamismo económico y a partir de eso la generación de empleo y todas esas situaciones. El problema de fondo es que creemos nosotros que eso no se está haciendo bien, que Ujú. además esto está agravando completamente la posibilidad de que tengamos un Estado que poco a poco se empiece a desmantelar y con eso dejar de satisfacer las necesidades sociales. Entonces lo que le estamos pidiendo básicamente al presidente, yo creo que lo más de fondo es la posibilidad que saque la suma urgencia, porque nosotros también tenemos una propuesta, no como él ha intentado señalar o el gobierno ha intentado señalar, en el sentido de que nosotros no tenemos una propuesta, que nosotros somos una oposición obstruccionista. Nosotros tenemos una propuesta, es una propuesta razonable. Incluso también hablamos de la rebaja gradual del impuesto corporativo en la medida que existan compensaciones de otra naturaleza. Existe una propuesta, pero lamentablemente lo que nosotros vemos es que el gobierno no quiere dialogar. ¿Y por qué no quiere dialogar? Porque se aprovecha de las circunstancias constitucionales, de las leyes existentes para apurar los trámites legislativos, incorporar la suma de urgencia y eso está inhibiendo propiamente tal la posibilidad que podamos debatir y podamos también contrarrestar y también dar nuestras propuestas. Fíjese usted que, por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Trabajo. Y en la Ujú. Comisión de Trabajo aquí yo tengo el proyecto, es un proyecto muy grande, son más de 200 páginas y eso se tiene que discutir en 2 semanas prácticamente. Y respecto del tema del trabajo, no hay nada que garantice el empleo. Entonces, este proyecto, que está destinado al crecimiento y a la generación de empleo, tiene solo 2 artículos que hablan de empleo. Uno para el tema del CENSE y el otro para otorgar un crédito a las pymes, donde en definitiva solo otorgando un crédito no se ve cómo se va a realizar y además no garantiza el hecho de que va a haber empleabilidad con eso. Entonces no es un proyecto bueno. Y lo que nosotros simplemente le estamos pidiendo al gobierno es que mejoremos el proyecto, que conversemos el proyecto, que Ya, ¿y se pongamos puede, también todos los diputado? puntos de vista. ¿Y se puede conocer más o La verdad es que menos? no ha mostrado, ¿Se puede conocer más o menos cuál no es ha la propuesta centrado en trabajo, que es de donde usted forma parte de la comisión? ¿Algún lineamiento general, obviamente, de la propuesta que se establece ahí para efectivamente mejorar el empleo? Mire, fundamentalmente, en vez de ser un crédito, transformarse en un subsidio al empleo. Eso es, en definitiva, lo que nosotros estamos tratando de plantear. Que no exista un crédito que sea devuelto después y que este subsidio sea al empleo como se otorgó también, por ejemplo, a propósito de cuando discutimos el salario mínimo en otro gobierno o en el gobierno pasado. No puede ser un crédito que se le pague después a las pymes, sino que tiene que ser un subsidio y que este subsidio también dé garantías reales respecto de que va a haber una contratación y una cautela para que los trabajadores no pierdan el trabajo. Pero es básicamente eso, un subsidio al Ya. empleo. ¿Y con qué recursos, diputado? Porque un gasto permanente debería tener Es, también ingresos permanentes. es que ese es el problema de fondo y el problema de fondo es que nosotros no vamos a poder realizar ninguna medida concreta si es que nosotros tenemos un Estado que cada día tiene menos recursos y es por eso que es lo complicado de la manera como se está planteando la reforma. Porque, y eso no lo decimos nosotros, no se le puede sacar tanto dinero al Estado. Por eso que el propio Consejo Autónomo, por eso que las propias clasificadoras de riesgo, por eso que el propio FMI están señalando que la manera en cómo se está realizando a lo menos debería ser de manera gradual y no sacar tan fuertemente
esta cantidad de recursos del Estado, porque de otra manera no va a existir la posibilidad de cumplir con ciertos objetivos sociales o garantías de esta naturaleza como el subsidio al empleo. Pero la garantía que se está ofreciendo respecto de la contratación hoy día no va a resultar. El propio ministro lo señaló que no garantiza contratación esta metodología. Y entonces, bajo esa circunstancia, no garantizándose empleo, el Estado va a erogar cerca de 1.400 millones de dólares. Entonces, ese sí que es un gasto que no necesariamente va a dar resultados, que no está acreditado. Y eso sí que es un gasto que de verdad es muy fuerte para el Estado de Chile, Claro, sin garantizar de verdad contrataciones. por contrapartida, diputado, y el que establece el proyecto, es, claro, un incentivo también a la formalización y que finalmente, mediante la formalización y apoyar a tener ciertos niveles de ingresos seguros en quienes los contraten y evitar también seguir perdiendo empleo. ¿A usted no le parece que tiene algo de positivo lo que se plantea ahí en torno a este crédito tributario para mantener empleo y para fomentar la formalización? O sea, yo estoy a favor de la formalización. Y yo creo que uno de los grandes desencuentros que existe efectivamente es que hay una creciente informalidad y eso además nos pone en una indisposición respecto de lo que va a ser el tema de las pensiones en el futuro. Yo estoy respecto de eso de acuerdo. Ahora, eso lo dice el mensaje, pero en la construcción del artículo propiamente tal no da garantía suficiente de cómo se va a llevar a cabo. Ofrece un crédito que va disminuyendo de acuerdo a la cantidad de ingresos que tengan los trabajadores, pero no hay ninguna manera en que se pueda acreditar y en que se pueda asegurar que se cumpla el objetivo. Eso no está en el artículo propiamente tal, no está señalado en el proyecto de ley. Entonces, por una parte existe una intención que yo puedo compartir, yo creo que todos lo compartimos, en el sentido de que hay que fomentar la formalización del trabajo, pero en el artículo propiamente lo único que señala es que va a haber un otorgamiento de un crédito a los trabajadores que tengan menos recursos y va a ir de manera decreciente a los que tengan un poquito más de ingresos remuneracionales. Pero no hay ninguna metodología que acredite y que asegure que las empresas van a tener que contratar o van a tener que mantener a las personas contratadas. Nada de eso se dice al respecto. Y no garantizando esa situación, Es el que Estado va a tener que erogar 1.400 millones de dólares. sí, pero bueno, usted lo maneja mejor que yo, diputado. Nada garantiza nada hoy día, o sea, es imposible, pues si no estaríamos fijando la posibilidad de que una persona quede permanentemente en su lugar de trabajo. O sea, hoy día hablar de garantizar un puesto de trabajo, hay una serie de variables además que van incidiendo en el comportamiento, en ese puesto de trabajo, en las funciones de las personas, o sea, garantizar que la persona permanezca ahí, la verdad es que no sé qué mecanismo puede garantizar, asegurar finalmente que alguien se mantenga en su puesto de trabajo. Por eso que es complicado, porque yo, insisto, imagínense, a mí, por ejemplo, yo soy una pyme, para que la gente lo entienda en su casa, yo soy una pyme, a mí me entregan plata para contratar a un trabajador, pero no me exigen contratar a un trabajador. Luego me dicen, me pasan plata desde el Estado para garantizar el hecho de mantener a los trabajadores, pero no hay nada que me exija mantener ese trabajador. Entonces yo, pyme, me puedo estar quedando con ese recurso y en definitiva se transforma en una fuente de mala utilización de recursos por parte del Estado. Y entonces ahí es donde yo planteo lo siguiente. Yo, de verdad, yo quiero llegar a acuerdos. Yo no quiero obstruir el debate, pero yo siento que los que hemos estudiado este proyecto también tenemos que hacer un aporte. Y le quiero decir más, que lo que yo estoy señalando, yo soy socialista, pero lo que yo estoy señalando lo señaló la propia Evelyn Matei. Entonces no obedece a un seco ideológico o una posición política obstruccionista como se ha querido caricaturizar, sino que a una metodología. Entonces, eso es lo concreto de cómo se está planteando este tema de la contratación. Y es grave porque en definitiva se supone que este proyecto está destinado principalmente al crecimiento económico, que todos estamos de acuerdo con eso, y a la generación de empleo. Y en términos de generación de empleo, los dos únicos artículos que hay no son buenos artículos. Sí, o sea, Imagínense lo que significa. ¿Mm? Perdón. Sí, perdón, diputado. No, es que eso lo llevan más dentro de este proyecto y de acuerdo al relato también que tiene la autoridad hoy día, lo llevan más al hecho de que con mayor inversión va a haber mayor generación de puestos de trabajo. Y permítame tomar eso para preguntarle, porque fue algo bien interesante que dijo usted con respecto a la posibilidad. También Isabel, bueno, lo vimos durante el fin de semana en la propuesta que se hace de abrirse a la discusión de poder bajar el impuesto corporativo con alguna compensación
exenciones. Esto es muy parecido a lo que planteó Mario Marcel, es decir, bajar impuestos corporativos, pero subir a quienes tienen mayor ingreso, lo que ustedes plantean. Mire, nosotros lo que queremos es primero manifestar nuestra voluntad de acuerdo. Yo creo y quiero que la gente lo sepa, que no es como se ha querido caricaturizar, donde lamentablemente tengo que decirlo de manera poco seria, incluso la más alta magistratura de la nación, que el presidente de la República a través de redes sociales caricaturiza este tema. Nosotros no queremos bloquear los acuerdos. Lo que nosotros queremos es dar nuestro punto de vista. Eso es lo más importante. Queremos dar nuestro punto de vista porque nosotros también fuimos elegidos, también nosotros representamos al pueblo. Segundo, nosotros nos abrimos a la posibilidad siempre de generar mecanismos de crecimiento económico a partir de bajar impuestos corporativos, pero no de generar a partir de estos desequilibrios fiscales. Porque lo que ocurre hoy día es que si se bajan de la manera como se está proponiendo estos puntos porcentuales a las empresas de primera categoría, básicamente el Estado no va a tener ni siquiera la capacidad de responder en términos financieros respecto de sus deudas exteriores. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las propias clasificadoras de riesgo. Entonces, esto es serio, no es un eslogan, no una chabacanización como se ha intentado señalar. Nosotros hemos estudiado estos proyectos, nosotros no venimos aquí a simplemente hablar y entonces queremos dar cuenta de nuestro punto de vista. Y por supuesto que al bajar los impuestos corporativos, nosotros estaríamos de acuerdo en la medida siempre que existiera compensaciones, Ya. en la medida también que, por ejemplo, siempre se habla respecto de los otros países de la OCDE donde existen impuestos corporativos más bajos. Sí, pero son sistemas que no están integrados. Entonces, por ejemplo, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa pagan por la empresa y pagan también en términos de sus fortunas personales. Acá en Chile lo que se está proponiendo no es eso. Entonces, en concreto, significa que vamos a dejar sin menos plata el Estado para que el Estado cumpla con sus responsabilidades. Y entendemos que efectivamente, y yo me quiero hacer parte, hay mucho dinero del Estado que es mal gastado. Bueno, mejoremos la gestión de cómo se manejan los recursos, pero un recorte de esta naturaleza generaría condiciones económicas tan adversas que lamentablemente, y en eso sí tenemos la certeza, va a impactar respecto de muchos beneficios sociales que hoy día la gente pudiera estar recibiendo. Entonces, ¿qué se le está diciendo con esto a la gente? Se le está pidiendo apretarse el cinturón a la ciudadanía, mientras que por otro lado se está dando el mensaje a los grandes empresarios que ni siquiera van a tener que pagar o van a tener que disminuir los impuestos. Y eso yo creo que es malo en términos de lo que está ocurriendo. Y lo más grave, estimado, es que se está hablando de esto por 25 años. Es decir, en 6 gobiernos no se va a poder discutir esto. Y al final usted sabe que cuando se gobierna, políticamente se hace dependiendo de las características y las condiciones económicas que se tenga. Y entonces, si nosotros quedamos amarrados por los próximos 25 años, en términos económicos, significa que también quedamos amarrados políticamente. Y eso yo creo que no corresponde para las propias leyes de la democracia, porque ¿qué culpa van a tener las generaciones posteriores? Mire, con esto solo un pequeño detalle. Esto lo hizo el presidente Piñera. Cuando fue el megaterremoto en nuestro país, él también mantuvo los impuestos altos porque él entendía que se tenía que reconstruir Chile. Entonces aquí, imagínense, por ejemplo, en nuestro país hay un megaterremoto en el año 2030. Y supongamos que se va a requerir muchos recursos de parte del Estado. Entonces se va a intentar hacer una reforma tributaria para solucionar ese tema. No se va a poder porque hay invariabilidad tributaria. Entonces lo que yo quiero manifestar es que nosotros tenemos una propuesta, tenemos voluntad de Perfecto. diálogo, pero queremos conversarlo seriamente y que no se imponga un proyecto de tal envergadura en un periodo tan acotado de manera tal que nos deje inhabilitados para poder dar a conocer y para hacer también nuestros propios planteamientos. Muy bien, diputado Venegas, muchísimas gracias por estos minutos. Que les vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Salud. Buenas tardes.